Érase una vez, el pueblo de Israel avanzaba victorioso en la tierra prometida. Habían conquistado Jericó, Ai y varias otras ciudades, con la ayuda y dirección de Dios. Sin embargo, aún quedaban muchos pueblos en la región que temían a Israel y su Dios. Entre ellos estaban los gabaonitas, quienes al escuchar cómo Israel derrotó a Jericó y a Ai, idearon un plan para protegerse. Todos los días los gabaonitas se preocupaban más por la amenaza que representaban los israelitas. Sabían que Dios había ordenado al pueblo de Israel destruir a todas las naciones de Canaán. Para salvarse, decidieron engañar a Josué y a los líderes de Israel. Se vistieron con ropas viejas, zapatos gastados y llevaron provisiones en mal estado para aparentar que venían de una tierra lejana. Se presentaron ante Josué y dijeron: «Venimos de un lugar muy lejano. Haz un pacto con nosotros para que no nos destruyas». Los líderes de Israel, impresionados por su apariencia y por lo que decían, no consultaron al Señor antes de responder. Creyendo que los gabaonitas venían de lejos, hicieron un pacto con ellos y juraron no hacerles daño. Sin embargo, al cabo de 3 días, los israelitas descubrieron la verdad. Los gabaonitas eran sus vecinos, viviendo muy cerca de ellos. Esto puso en aprietos a Josué y a los líderes, pues no podían romper su juramento sin desobedecer a Dios, hasta que un día las naciones vecinas se enteraron de que los gabaonitas habían hecho un pacto con Israel y decidieron atacar a Gabaón. Los reyes amorreos unieron fuerzas y marcharon contra la ciudad. Los gabaonitas, temiendo por sus vidas, enviaron un mensaje urgente a Josué: «No abandones a tus siervos. Ven rápidamente a rescatarnos, porque los reyes de la región han venido contra nosotros». Josué, fiel al pacto que había hecho con los gabaonitas, reunió a su ejército y marchó toda la noche para llegar a Gabaón. Dios le aseguró que no debía temer. «No los entregues al miedo, porque yo te he dado la victoria». Al amanecer, Josué y su ejército sorprendieron a los amorreos y los atacaron con fuerza. Fue una batalla impresionante y Dios mismo peleó por Israel, enviando granizo desde el cielo que destruyó a muchos enemigos. El clímax de la batalla llegó cuando Josué oró al Señor y pidió que el sol se detuviera sobre Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Dios escuchó a Josué y el sol y la luna se detuvieron, prolongando el día hasta que Israel obtuvo la victoria completa. Nunca antes ni después hubo un día como aquel en el que Dios escuchó la voz de un hombre de esa manera. Y por eso, la victoria en Gabaón fortaleció la reputación de Josué como líder y mostró nuevamente que Dios estaba con Israel. A partir de ese momento, Josué lideró una serie de campañas militares contra los pueblos de Canaán, conquistando grandes territorios. Derrotó a las ciudades del sur y luego a las del norte, siguiendo siempre las instrucciones del Señor. Con cada victoria, Israel avanzaba hacia el cumplimiento de la promesa de Dios: tomar posesión de la tierra. Después de años de guerras y conquistas, Josué reunió a todo el pueblo y dividió la tierra entre las tribus de Israel. Cada tribu recibió una porción de territorio y Josué los animó a establecerse en sus tierras, obedeciendo siempre la ley de Dios. Sin embargo, también les advirtió que debían ser cuidadosos de no caer en la idolatría ni en las costumbres de los pueblos vecinos que no habían sido completamente expulsados. Con la tierra dividida, Josué también estableció ciudades de refugio, lugares donde aquellos que hubieran cometido un homicidio accidental podían encontrar protección hasta ser juzgados. Además, se designaron ciudades para los levitas, quienes no recibieron tierras como las demás tribus, pero fueron asignados para servir en el culto a Dios y enseñar la ley al pueblo. Hasta que finalmente, Josué, ya anciano, y sabiendo que su tiempo como líder estaba por terminar, reunió a todo el pueblo de Israel en Siquem.
Allí les dio un discurso solemne y emotivo, recordándoles todo lo que Dios había hecho por ellos desde que sacó a sus antepasados de Egipto. Les habló de las victorias que habían recibido, no por su propia fuerza, sino porque Dios había peleado por ellos. Josué les dijo con firmeza que debían decidir a quién servirían. Podían elegir servir a los dioses de los pueblos vecinos o comprometerse completamente con el Señor, quien los había liberado y dado la tierra prometida. Fue en este momento que Josué pronunció sus famosas palabras: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Su declaración fue un ejemplo para todo Israel, marcando la importancia de tomar una decisión clara y firme en cuanto a su fe. El pueblo respondió con entusiasmo, prometiendo que ellos también servirían al Señor y guardarían su pacto. Josué, entonces, renovó el pacto entre Dios e Israel, estableciendo reglas claras para que no se apartaran de los caminos del Señor. Escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y colocó una gran piedra como testigo del pacto, recordándoles que esta piedra sería un símbolo de su compromiso de obedecer al Señor. Y desde ese día, Israel se comprometió a servir al Señor y a cumplir el pacto que había renovado con Josué. Este momento marcó el final de la vida de Josué como líder. Poco después, Josué murió a los 110 años, habiendo cumplido fielmente su misión de guiar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Fue enterrado en su herencia, en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín. La generación que había conocido a Josué y visto las maravillas de Dios permaneció fiel al Señor. Sin embargo, Josué también les había advertido sobre el peligro de olvidarse de Dios y caer en la idolatría. La piedra que colocó en Siquem permaneció como un recordatorio constante de su promesa de servir al Señor. La historia de Josué concluye con un legado de obediencia y fidelidad, pero también con una advertencia. El compromiso con Dios no puede ser superficial ni temporal. Israel prosperaría mientras permanecieran firmes en su pacto, pero caerían si se apartaban del Señor. La historia de Josué nos desafía a reflexionar sobre la importancia de elegir a quién serviremos en nuestras vidas. Al igual que Israel, enfrentamos la decisión de comprometernos con Dios o seguir los caminos del mundo. La declaración de Josué, «Yo y mi casa serviremos al Señor», es un recordatorio de que la fe no es solo individual, sino que debe influir en nuestras familias y en todos los aspectos de nuestra vida. Además, aprendemos que la obediencia y la confianza en Dios traen bendición y victoria. Cada conquista de Israel fue un testimonio del poder de Dios, pero también una llamada a permanecer fieles. La renovación del pacto en Siquem muestra que el compromiso con Dios no es algo que se hace una vez y se olvida, sino algo que debe renovarse constantemente a medida que enfrentamos nuevos desafíos. Finalmente, esta historia nos invita a examinar nuestro propio compromiso. ¿Estamos dispuestos a decir con convicción, «Yo y mi casa serviremos al Señor»? ¿Estamos renovando nuestro pacto con Dios y permaneciendo fieles a su palabra en un mundo lleno de distracciones y tentaciones? Josué nos deja un legado de fidelidad y liderazgo, pero sobre todo, una invitación a elegir a Dios cada día.